están? Me da mucho gusto estar por acá. Voy a subir el micrófono. Me queda muy bajito, no sé por qué. Nos da mucho gusto estar por acá. Mi esposa, mis hijas están acá y un muchacho ahí entrometido. No, no es cierto. Mi hija se casa ahora en julio. Está su prometido. Y la verdad es que nos da mucho gusto estar juntos por acá, como familia, visitándoles. Ahí por enero, febrero, fuimos a Toluca, estuvimos con la iglesia de Toluca. Como que este año dijimos, pues vamos, ¿no? A visitar a la familia, porque así nos sentimos. Hace 2 semanas estuvimos en Hidalgo y este jueves jueves y viernes estuvimos en Delicias, en otra iglesia por allá, pero no hay como llegar a casa, ¿verdad? Llegar a una semilla y estar por acá con ustedes. Vamos a continuar con Efesios, que abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, verso 12 al 16, es ahí donde vamos a estar el día de hoy, continuando con lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ya llegamos al capítulo 4 de Efesios y ha cambiado un poquito lo que está escribiendo Pablo, ¿verdad? Los primeros 3 capítulos de Pablo en esta carta, él sigue una especie de patrón que se va repitiendo que en diferentes de sus cartas, en diferentes cartas suyas, que primero te habla acerca de lo que Dios hizo y luego te habla de la respuesta que debemos de tener. Y los primeros 3 capítulos se dedicó a eso, a hablar de lo que Cristo hizo, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, de cómo nos pasó de muerte a vida, ¿verdad? De cómo nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Descansamos porque Él ya lo hizo todo, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 4 cambió esa perspectiva de Pablo y ahora dice, andad de acuerdo a la vocación por la cual fuiste llamado. Esto prácticamente lo que me está diciendo es, ahora pongamos en práctica aquello que hemos aprendido. Ahora tenemos vida en Él, ¿verdad? Ahora somos parte de su iglesia. Al principio de este capítulo 4 vimos acerca de una fe, un bautismo, ¿verdad? Un espíritu. Hemos sido añadidos a esta iglesia y ahora a partir del versículo 12 leemos de esta manera. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos estar juntos y meditar en tu palabra el día de hoy, Señor. Queremos pedirte que tú seas quien, como dice tu palabra, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia y que de esa manera, Señor, podamos estar preparados para toda buena obra. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que seas glorificado, Señor, mientras atendemos a lo que quieres decirnos y no solamente eso, sino respondemos a lo que tú nos estás llamando, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé si lo notaste, ¿verdad? Pero traté de darle el énfasis como tal. Comencé la oración y parecía que no terminaba la oración. No sé si lo notaste, pero fueron 12, 13, 14, 15, 16, 5 versículos sin ningún punto, sino solo puras comas y como que avanza y avanza y avanza. E incluso, si lo notas en el versículo 12, no comienza con mayúscula, comienza con minúsculas. Es que nos encontramos a la mitad de una oración, a la mitad de una frase en el versículo 12. La frase en realidad comenzó en el versículo 11. Si lo notas ahí dice, y él mismo. Pero incluso
ahí me está diciendo, y él mismo, y tendríamos que preguntar, ¿quién? ¿Verdad? Entonces tendríamos que ir al versículo anterior, donde me habla de Cristo. Así es que todo esto está ligado, estamos metiéndonos en medio de una conversación que comenzó la semana pasada, cuando nos dimos cuenta que es Cristo mismo el que le ha dado dones a la iglesia y él mismo el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y entonces yo estoy llegando a este versículo como continuación de esto. Ya que Cristo constituyó, los ha constituido con un fin. Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos. Pero la oración continúa y continúa y continúa. ¿Y a qué me está llevando? Creo que hasta el final del capítulo, del versículo 16, llega el momento donde dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta porción me está hablando de crecer. Y crecer no está haciendo referencia a crecer en número, sino como vamos a ir descubriendo, a crecer en madurez. A crecer en madurez. Déjame contarte un poquito. Yo recibí a Cristo en el 99 en una iglesia aquí en la Ciudad de México, en Amistad Cristiana, en San Felipe, allá, por la... ¿Qué colonia es esa? Por ahí. Nos estacionábamos en el Suburbia y yo decía, ¿por qué nos estacionamos tan lejos? ¿No? Y caminábamos hasta allá y llegué por primera vez a una iglesia ahí. Pero en realidad solo recibí a Cristo, pero nunca formé parte de la iglesia. Creo que no me dio tiempo para entender qué era la iglesia, de hecho. Y yo no vivía en la Ciudad de México, vivía en Monterrey. Es que yo recuerdo que regresé a Monterrey, pues ya convertido, ¿no? Ya como cristiano, y le pregunté a mi mamá, ¿conoces alguna iglesia cristiana? A mi mamá, que era, bueno, que es todavía súper católica, le pregunté si conocía un templo cristiano, imagínate, ¿no? Ella dice, bueno, en la carretera vi alguna vez un letrero que decía Castillo del Rey. Y con esa información me di a la tarea de buscar y comencé a ir a la iglesia en Castillo del Rey. Y ahí también aprendí algunas cosas, pero estuve muy poco tiempo porque a los meses me casé, ¿no? Y entonces tampoco pude saber o entender qué era la iglesia y mucho menos formar parte de la iglesia. Solamente iba, escuchaba, me salía y demás. No fue hasta que llegué a Semilla de Mostaza que comencé a entender qué era la iglesia y comencé a formar parte de lo que es la iglesia. Déjame comenzar como terminé el mensaje de las 10 de la mañana. Algunos consideran a la iglesia como si le pusieran una forma o una imagen. Algunos consideran a la iglesia como una pirámide donde el pastor está en la cumbre, allí en la cima. Pero eso no es la iglesia. Definitivamente no lo es cuando vas a la palabra de Dios. Otros consideran que la iglesia, y esto se ve un poquito más romántico y tierno de hecho, como un autobús donde el pastor va manejando y todos van como pasajeros y sí, van a un lugar, pero todos los demás no están haciendo nada, simplemente están sentados y los lleva el pastor hasta su destino. Pero tampoco esa es la imagen que presenta la Biblia de la iglesia. La Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo, ni siquiera como una organización, sino como un organismo. Y aquí lo menciona, al final de esta porción que leímos, me habla de cómo Cristo, debemos de crecer en Cristo, dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿no?, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo presenta la Biblia a la iglesia? Como un cuerpo. Como un cuerpo, y cada persona dentro de ese cuerpo es un miembro de ese cuerpo. Y los miembros del cuerpo se mantienen juntos y unidos y van creciendo como un cuerpo. Entonces, definitivamente no es una organización piramidal donde el pastor está en la parte de arriba. No es un autobús donde pues súbanse y ahí vamos
sino es un cuerpo que va cooperando y se van ayudando mutuamente de acuerdo a la actividad de propia de cada miembro y va creciendo en el Señor. Entonces, no estoy hablando de crecimiento en número, sino de crecimiento en madurez, como vamos a observar. Ahora, dentro de este cuerpo, la semana pasada vimos a detalle, ¿verdad?, que Dios ha constituido ciertos miembros dentro del cuerpo con una finalidad. Y estos miembros su tarea es una tarea de enseñanza, si lo notaste. Son profetas, son evangelistas, son apóstoles, son pastores y maestros. Y sí, la Biblia presenta que Dios da dones. En Romanos capítulo 12 presenta esos dones. Y los dones tienen que ver algunos con enseñanza y otros con servicio. Pero al final de cuentas, son dones que Dios ha dado. Y todos con una función en específico para ayudarse mutuamente a los demás. Pero específicamente estos fueron constituidos por Dios con una finalidad. Y el día de hoy vamos a ver esa finalidad. La finalidad tiene que ver con lo que acabo de decir, con madurez, con crecimiento. Vayamos poco a poco observando cada detalle. Mira lo que dice el verso 12 ahí. A fin de. ¿Quién me está hablando de propósito? Él ha constituido estos a fin de. Y dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí me habla de este propósito. En la NTV lo presenta como una responsabilidad. Es para ellos una responsabilidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienen que hacer? Dice ahí, perfeccionar. La palabra perfeccionar me habla de completar o arreglar. De hecho, en la raíz esta palabra en el griego habla de tratar huesos rotos. Cuando se rompen dos huesos, los pones y los alineas de tal manera que suelden correctamente. Esa es la raíz de la palabra. La raíz de la palabra también me habla de remendar, como aquel que remienda redes, remendar redes o reparar redes. De hecho, la palabra ahí aparece en el momento en que Jesús llama a los discípulos y algunos están reparando redes, están perfeccionando, están completando, están arreglando, están equipando. Ese es uno de los propósitos, equipar, perfeccionar. David Guzik, un comentarista, dice, el objetivo es preparar cristianos fuertes, reparados y en forma. Es la finalidad. Y es que es cierto, la iglesia está conformada de muchas personas y algunos llegamos rotos, ¿verdad? Algunos llegamos deshilachados, algunos llegamos cansados por diferentes razones, por diferentes motivos. Algunos llegamos chuecos, ¿verdad? Y es esta labor de enseñanza a través de la palabra de Dios que comienza a equiparnos, a repararnos, a alinearnos, ¿no?, a arreglarnos, a remendarnos con una finalidad. Ahorita vamos a ver cuál es. Pero eso va de acorde y creo que la semana pasada lo vieron, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ahí está, otra vez, propósito, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Es que el estudio de la palabra nos ayuda a hacer esto. Por eso tiene que ver con eso mismo. Ahí están los pastores y maestros y tienen una finalidad: arreglar, equipar, perfeccionar, completar, preparar, como dice este comentarista, cristianos fuertes, reparados y en forma. Cuesta trabajo, ¿verdad? Pues nada más piensa, y esto está hablando espiritualmente, ¿verdad? Físicamente nos cuesta mucho trabajo mantenernos en forma, ¿verdad? Sobre todo si no hacemos ejercicio y comemos lo que queramos, ¿verdad? Espiritualmente, el alimento de la palabra de Dios puede ayudarnos a crecer, a fortalecernos, a alinearnos, a equiparnos. ¿Con qué? ¿A quiénes? Bueno, dice ahí, a perfeccionar, a fin de perfeccionar a los, dice, santos.
No está hablando de un grupo dentro de la iglesia, sino a los santos. ¿Qué es un santo? Bueno, popularmente un santo es una persona que, popularmente, no estoy diciendo la definición que viene en la palabra de Dios, sino popularmente un santo pues es una persona que hizo cosas muy importantes, ¿verdad? Y muchas veces lo relacionamos con algo religioso, San Juan, San Pedro, San Mateo y todos estos. Pero en realidad la palabra santo me habla de una persona que ha sido apartada. Y en ese sentido, cuando se habla de santos en la Biblia, está hablando de todos los creyentes. Aquel que ha creído en el Señor Jesús y ha nacido de nuevo, ha sido santificado, está apartado. Y de una manera interesante, está siendo apartado, porque comienza un proceso de santificación. Así que ahí están. Él ha constituido pastores y maestros para completar, alinear, reparar, remendar, ¿verdad? Alinear a los miembros de la iglesia, aquellos que han creído en el Señor, para la, dice ahí, obra del ministerio. Ya aquí es ¿what? Porque incluso la palabra ministerio suena rara, ¿verdad? Es el ministerio de justicia, el ministerio de agricultura, el ministerio de... ¿Pero qué es la palabra ministerio? La palabra ministerio en la Biblia es la palabra diácono, que me habla de servicio, de servir. Diaconía o un diácono es un servidor. Y esto es algo interesante, porque aquí entonces se rompe esta idea o imagen de, pues la iglesia es un autobús, ¿verdad? Donde el pastor va manejando y todos los demás, pues ahí van sentaditos. Sino que me está hablando de que la obra del ministerio la realizan los santos que han sido reparados y alineados a través de estas funciones que Dios ha dado, esos dones a las personas, ¿entiende? Entonces, todos participamos, todos formamos parte de. Todos formamos parte de ¿qué? Del servicio, de la obra del ministerio. Checa lo que dice ahí, Efesios 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque es a través de ese servicio, amor y servicio, cómo vamos creciendo y edificándonos como cuerpo, dice ahí, de Cristo. Ahora, cuando hablas de servicio, no puedes dejar de pensar que Jesús, eso es a lo que vino. Nuestro Señor Jesús dice en Marcos 10:45, hablando de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La vida, si tú observas la vida del Señor Jesús, encuentras estas dos líneas, el servicio y el sacrificio. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, me lo dice claramente. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, este es el sentir de Cristo, esta es la mente de Cristo, es lo que vino Jesús a hacer. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de, ¿qué? De siervo. Él vino para servir, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sacrificio, servicio y sacrificio. Es que cuando habla de la obra del ministerio, pues no nos espantemos. El mismo Jesús fue un siervo que vino a servir. Lo interesante es que hay una imagen muy clara en Juan capítulo 13, donde Jesús se convierte en un siervo, en un esclavo para todos los que estaban sentados a la mesa. En Juan capítulo 13 me dice que estaba Jesús y sabiendo que había recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, amando a sus discípulos, así los dice, y amándolos hasta el fin, se despojó de su manto, tomó una toalla, se la amarró y agarró un lebrillo, una palangana, puso agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, esa escena, culturalmente, es en otro mundo desconocido para nosotros en realidad.
Porque de repente si uno piensa y dice, pues lavaron los discípulos, qué extraño, ¿no? Lavar los pies, ¿no? ¿Se habrá metido Jesús abajo de la mesa para lavarles los pies, ¿no? Cuando lees la historia, parece que nadie se da cuenta que es Jesús el que está lavando sus pies, sino hasta que llega con Simón Pedro. Y cuando Simón Pedro lo ve, le dice, no, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y dice Jesús, pues si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, todo exagerado, pues entonces lávame todo, ¿no? Y dice Jesús, no, o sea, los que ya fueron limpiados no tienen necesidad de ser lavados, bañados completos, sino nada más tienen que lavarse los pies, ¿no? Y Jesús dice que lavó los pies de todos y luego se fue a la mesa y dijo, ¿vieron lo que yo he hecho? ¿No? Ahora la pregunta es, ¿por qué los demás no se dieron cuenta? Porque el mundo en el que Jesús hizo era muy distinto. Las mesas para comer no eran mesas como las que nosotros conocemos. De hecho, no se usaban sillas para sentarse a la mesa. Las mesas eran mesas bajitas. Piensa en el Medio Oriente. Piensa en colchones, cojines, colchas, ¿no? En el piso, una mesa bajita, y tú sentado en el piso y con un codo en algún cojín y comiendo. No hay utensilios, no hay cubiertos, tienes una mano libre, agarras un pedazo de pan, lo mojas y comes. Y entonces cuando tú estás sentado de esa manera y hay personas al lado tuyo, entonces la otra persona está aquí a un lado y la otra aquí a un lado. ¿Y los pies dónde quedan? Pues atrás, afuera de la mesa, lejos de la mesa, ¿no? Y era un mundo muy distinto al nuestro, porque no había banquetas, no había calles, no había Air Jordans, no había zapatos como los que conocemos ahora, había solamente sandalias y todo era tierra. Entonces cuando uno llegaba a casa, el dueño de la casa, el de la casa, ponía a una persona a lavar los pies de los demás porque era como una muestra de hospitalidad, ¿no? Como si nosotros cuando llegamos a alguna casa nos dicen, ¿no quieres tomar algo? ¿No quieres un cafecito? ¿No quieres agua? Básicamente era eso, ¿no? Entonces una persona se ponía a lavar los pies y no te dabas cuenta quién te los lavaba, porque estaban lejos de la mesa tus pies, pero era una cortesía que hacía. Pero esa labor la hacía el esclavo de más baja categoría. Entonces ahora piensa Jesús haciendo esto. Y entonces lo ves, ahí en Filipenses 2 me dice, Él es el creador del universo y se hizo siervo y murió por nosotros. Y ahora ves la escena y Jesús se quita el manto, sabiendo que ha recibido toda autoridad y tiene la libertad de tomar la toalla y ponerle brillo y servir a los demás. Y cuando ya lo hace y se sienta, de repente le dice a los demás, ustedes me llaman maestro y señor, y bien lo dicen, porque lo soy. Dice, pues esto que yo he hecho, lavar sus pies, ustedes lo tienen que hacer con los demás. ¿No? Y entonces, ¿qué dice? Pues hay que lavarnos los pies. No, está diciendo tienes que servir a los demás. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando llegamos aquí a Efesios 4 y dice, estos ministerios constituyó Dios para que entonces estemos nosotros reparados, alineados, ¿verdad? Perfeccionados, completos, maduros. Y en esa madurez podamos llevar a cabo aquello que se nos ha encomendado. ¿Qué cosa? Servir. Ahora te tengo una buena noticia. De hecho, algo muy agradable, de hecho. Porque Jesús dice, ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Porque, o sea, si yo les he servido, ustedes también tienen que servirse unos a otros. Pero dice ahí Jesús, bienaventurados seréis si los hicieres. Es que servir es un camino hacia la felicidad. Qué interesante, ¿no? Servir a tus hermanos es un camino hacia la felicidad. Serás bienaventurado cuando sirvas a los demás como Jesús lo hizo. Ahora piensa en esto, estamos hablando de cómo la iglesia no es una organización, es un organismo, es un cuerpo. Ahora piensa en tu cuerpo, ¿verdad? Pues mi mano no puede hacer lo que hace mi ojo. ¿Estamos de acuerdo, va? Aunque algunas personas usan sus manos para leer, pero al final no es esa la función de mis manos. Es una habilidad adquirida
cuando me faltan la vista, pero mi ojo no tiene la misma función que mi mano, pero cómo se ayudan, ¿verdad? ¿O no? Una astilla, ¿verdad que el ojo te va a ayudar bastante bien? Dice, bueno, mis ojos ya están cansados, pastor, necesito lentes. Pues sí, pero son tus ojos los que pueden identificar eso y sacarla, ¿verdad? ¿Y qué me dices al revés? Cuando te entra algo en el ojo, ¿quién es el que le ayuda al ojo? La mano. Entonces podríamos decir que la mano está sirviendo al ojo y el ojo está sirviendo a... ¿Te das cuenta? Eso es lo que somos. A eso me refería con cuando yo llegué, hasta que llegué a Semilla, entendí lo que era la iglesia y empecé a formar parte de la iglesia. En los otros lugares quizás no me dio el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad, cuando tú formas parte de una iglesia, formas parte de un cuerpo que se sirve unos a otros. Y que al final terminan siendo necesarios unos de los otros. Porque mi mano necesita de los ojos y los ojos necesitan de mis manos, ¿no? Somos parte de ese cuerpo. Él constituyó a estas personas para levantar, para edificar, para moldear, para remendar, para reparar a los santos a fin de que cumplan su función dentro del cuerpo, ¿verdad? Y entonces podamos crecer en Cristo. Me llama la atención esto de crecer en Cristo, porque lo que acabamos de decir es que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús vino a servir, nosotros somos llamados a servir. Porque Jesús vino a amar, nosotros somos llamados a amar. Al final somos el cuerpo de... Qué interesante, ¿no es así? Entonces toma sentido. Déjame salirme un poquito a otro ladito, ¿verdad? Pero Jesús dijo algo muy interesante. Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Dices, ¿cómo podría suceder eso? ¿Cómo? Pues Él es Jesús. Pero míranos, aquí estamos. Y todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, porque en nosotros habita el Espíritu de Cristo. Y podemos llegar a muchos más lugares con su amor y con la oportunidad de servir a los demás. ¿Se entiende ahora? Somos parte de este cuerpo. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esas personas que Dios ha llamado y levantado para la obra del ministerio. ¿No es así? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! A lo mejor cuando viste que estaba por acá, digo, ¿y a quién me habrá dejado allá en San Antonio? ¿No? Pues es que hoy comenzamos Isaías y vamos a comenzar con una introducción sobre la literatura profética y dije, no, Alex sabe más que yo y allí lo dejé. No, no es cierto. Sí está haciendo eso, pero no, desde enero habíamos planeado visitarles acá. Pero, qué bendición, Alex. De hecho, lo tuvieron acá el viernes pasado. Es una bendición. Personas que pueden enseñarnos para que nosotros podamos crecer, entender que somos parte de un cuerpo para amar y servir como Jesús lo hizo. Como Jesús lo hizo, ¿verdad? Vayamos al versículo 13. Mira lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez me está llevando a este siguiente paso. Somos parte del cuerpo, somos servidores unos de los otros. Y ahora, déjame leerte este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? El proceso de perfeccionar a los santos, el proceso de edificar y crecer en el cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice este verso, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué me está diciendo esto? Que la madurez nos acerca a ser cada vez más
como Jesús. Eso es. Al final eso es lo que buscamos. Y ese es el propósito de Dios cuando Él nos rescató. Él nos rescató y está formando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces esa es nuestra meta, esa es la madurez a la que me está llamando la palabra de Dios. A parecernos cada vez más al Señor Jesús. Y la verdad es que la iglesia está formada diría María del Sol, ¿no? De chile, mole y guacamole, ¿no? De diferentes personas. Y no solamente de jóvenes, ¿verdad? De no tan jóvenes. En vez de decir, este año cumplo 50 años. Ya no estoy tan joven. Ya mi cuerpo lo resiente. No, sí, en serio que sí. Mi papá tiene 74 años. Me dice, pregúntame cuántos años tengo. Y yo, ¿cuántos años tienes? 37. Y yo, papá, tienes 73, tienes 74. Dice, yo a los 37 ahí me quedé. Y yo, pues, dile a tus canas, ¿no? ¿No? Vamos creciendo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, no sé. Pero somos un grupo de personas, diferentes edades, pero no solamente eso. La semana pasada hubo bautizos, ¿cierto? Probablemente a los que se bautizaron le preguntaron, ¿y hace cuánto recibiste a Cristo? ¿No? Y algunos contestaron, hace 2 meses. Algunos contestaron, hace 2 años. Algunos contestaron hasta hace 20 años. Y seguro te preguntaron, ¿y por qué no te habías bautizado? ¿No? Entonces, aquí habemos personas que algunos somos creyentes nuevos, ¿no? Algunos tenemos muchos años conociendo al Señor, pero esta tarea de la enseñanza lo que quiere es unificar nuestra fe, tener una común fe, que podamos todos entender quién es Jesús y entender qué es lo que somos. Un cuerpo que se ayuda mutuamente, que vayamos hacia la madurez, porque cuando uno crece, se espera que madure. No solamente me está hablando de que creamos lo mismo acerca de Jesús, sino que maduremos y cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No solamente somos miembros de un cuerpo, necesitamos madurar como miembros de un cuerpo, pero también debemos de estar estables como cristianos maduros dentro de este cuerpo que es la iglesia. Y aquí me habla de eso. O sea, aquí me está hablando de personas, ¿notaste? Personas que intentan engañarnos con mentiras, con artimañas del error, ¿verdad? Y que trata de llevarnos y sacarnos y llevarnos por todo viento de doctrina. Esa madurez se ve con estabilidad. No somos arrastrados por enseñanzas extrañas. Cuando un cristiano ha llegado a la madurez, reconoce las falsas doctrinas y se aleja de ellas, dice Warren Wiersbe. Un cristiano maduro reconoce esas novedades extrañas que llegan a la iglesia y arrastran a los cristianos inmaduros. Ahora lo interesante es que estas personas, estos hombres que para engañar utilizan artimañas del error, son falsos profetas, falsos maestros. Y ellos se enfocan a ir a las iglesias para buscar esos cristianos inmaduros y sacarlos de ahí. Ellos no están buscando la unidad de la iglesia. Ellos no quieren formar parte del cuerpo de Cristo. Ellos no quieren utilizar sus dones para servir a los demás y amar a los demás, sino son personas que son dirigidas por su vientre, por sus deseos, por sus placeres y están buscando qué obtienen. No quieren servir, quieren que les sirvan. No quieren amar, ¿verdad?, a las personas y ser usados por Dios. Quieren que los amen y usar a las personas. ¿Se entiende la diferencia? Ahora,
un cristiano maduro pueda identificar estas cosas. Y qué maravilla, no sé si tú lo ves de esa manera, pero qué maravilla que Dios nos ha dado esta tarea de enseñar la palabra verso a verso y nos ha dado esa madurez para identificar esas cosas, ¿verdad? Estos falsos maestros no van a la calle a buscar nuevos creyentes. No van a buscar a personas que están perdidas para llevarlas a Cristo. No, nunca hacen eso. Estos falsos maestros lo que quieren es arrancar a personas inmaduras de las iglesias. Eso es lo que hacen. Y necesitamos ser cuidadosos. Pero al mismo tiempo pienso, gracias a Dios por los maestros que nos ha dado Dios en la iglesia. Por aquellos que nos discipulan, por aquellos que ven por nosotros, aquellos que nos pastorean. Es algo maravilloso, maravilloso, ¿no? Mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. A diferencia de las mentiras, de los engaños, de las artimañas del error, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, seguimos la verdad en amor. Me encanta eso. Habla la verdad con amor. Sigue la verdad en amor. Verdad y amor tienen que ir juntas. Y pareciera contrario, porque a veces pensamos, lo amo, mejor no le digo la verdad porque le va a lastimar. Pero si te das cuenta, Dios es amor, pero también es verdad. Y nos ama de verdad y con verdad. Nos dice lo que somos, nos habla de nuestra necesidad y nos rescata con su amor. Amor y verdad pueden ir juntas, sin duda. De hecho, verdad sin amor puede convertirse en un abuso. Amor sin verdad no es otra cosa sino hipocresía. Pero cuando somos parte de este cuerpo y nos amamos unos a otros y nos servimos unos a otros, seguimos la verdad en amor. Porque de esa manera vamos a crecer, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No hay manera de crecer, no hay otra manera para crecer. Necesitamos crecer en Cristo. Porque al final, dice Juan en 1 de Juan 1:3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al final somos el cuerpo de Cristo. ¿De quién se trata todo? De aquel que es la cabeza, esto es, de Cristo. Se trata de Él, no de nosotros. Nuestro crecimiento debe de ser en Él. Nuestra unidad tiene que ser en Él. Ahora, podemos estar unidos sin Cristo. Puede ser. Hay muchas gentes que se reúnen en domingo sin Cristo. O sea, se ponen su chaleco, ¿verdad? Se agarran su moto y vámonos. Y se juntan un bonche de motos y allá van hasta la carretera y van y comen, desayunan, no sé qué, y luego ya cada quien a su casa. Se unieron sin Cristo. En la iglesia puede pasar lo mismo, unirnos por otra razón, la música, algunas ideas, algunos intereses, pero no es el cuerpo de Cristo, aquel que se une sin Cristo. Porque imagínate un cuerpo sin cabeza, ¿no? Necesitamos crecer en aquel que es la cabeza, aquel que es Cristo, y en el cual podemos, dice ahí en el versículo 16, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ayudarse mutuamente según la actividad de cada miembro y recibir el crecimiento para ir edificándose en, ¿qué dice? En amor, en amor. Somos un cuerpo concertado y unido por las coyunturas, ¿sí? Coyunturas, ¿no? Las articulaciones. Y de esa manera, unidos, podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué sucede cuando alguna parte de tu cuerpo se lastima? Está lastimada o no está bien. Si no se le arregla, todo el cuerpo va a sufrir. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo.
A lo mejor ya lo sabes y para qué te lo cuento, pero bueno, te lo voy a contar. Yo tengo 2 prótesis en mi cadera. Me cortaron la cabeza del fémur, le pusieron ahí una prótesis, la metieron dentro del fémur y la unieron a un receptáculo que está unido a mi cadera con 2 tornillos cada una, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó esto? Comenzó hace años atrás, hace como 7, 8 años, me empezó a doler mucho mi cadera. Y de una manera fortuita me identificaron que ya no tenía yo cartílago entre mi fémur y mi cadera. El cartílago es este colchoncito que mantiene tu articulación sana, pero cuando ya no hay cartílago, es hueso con hueso. Y el dolor es terrible. Y recuerdo que en ese tiempo, nos recomendaron un doctor por esta zona de acá, y fuimos a su casa, estaba su consultorio, y llegamos, vio la radiografía, no me preguntó nada, ¿no? No me preguntó nada, no me revisó nada, vio la radiografía y solo dijo, vamos a cortar el fémur, te vamos a poner una prótesis y es tanto. Y yo así de, primero pregúnteme cómo me llamo, ¿no? O sea, primero salúdeme, ¿no? Así, ¿no? Y yo dije que esto está muy radical, no debe de haber otro tratamiento. Y fuimos con otro doctor, nos recomendaron otro doctor, nos dijeron, él, si no es necesario operar, no opera. Y entonces llegamos, y ese doctor me revisó, me vio, me levantó la pierna, identificó, vio la radiografía y me dijo lo mismo, te voy a cortar. Pero bueno, por lo menos me revisó y me dijo cómo se llamaba, ¿no? Pero yo ahí me negué, o sea, fue así de, pero no, ¿por qué? ¿No? Y entonces le pregunté y le dije, ¿y si no me quiero operar? O sea, ¿y si me monto en mi macho y no me quiero operar y no me opero, qué va a pasar? Me dice, pues el dolor va a ser cada vez peor, ¿no? El dolor va a ser cada vez peor y entonces va a empezar a afectar otras partes de tu cuerpo. ¿Te duelen las rodillas? Y yo así de, sí, ¿no? Dice, porque tus rodillas ya están haciendo el trabajo que tu cadera debería de estar haciendo. Le dije, pero ¿y qué va a pasar si no me opero? Me dice, bueno, ¿has visto personas que van en la calle, ¿no? Todas así, todas chuecas y van caminando y parece que van bailando así? Dice, ¿así vas a terminar tú? Y yo, ay, caray. Dice, sí, porque todo tu cuerpo va a sufrir porque esa parte de tu cuerpo está mal. Y mira, ahorita estoy bien. Gloria a Dios. Pero todos somos parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. La pregunta es, primero, ¿te has dado cuenta que eres un miembro de este cuerpo? A lo mejor llevas poco tiempo, como yo en las otras iglesias, y no habías entendido que eres un cuerpo y que puedes formar parte de ese cuerpo. A lo mejor es un buen momento para saberlo. Ahora, si eres un miembro, ¿sabes cuál es tu función en particular? ¿Cuál es tu tarea en particular? Porque a cada uno se le ha dado un don para ayudar mutuamente a los demás. A lo mejor ya lo estás haciendo y no te habías dado cuenta. Pero si no, es un buen momento para identificarlo. Y otra pregunta, es que yo vengo roto de allá afuera. Es que yo no me quiero involucrar con nadie. Es que, ¿no? Pues deja que entonces Dios, a través de los ministerios aquí en la iglesia, comience a repararte, a equiparte, a remendarte. Pero cuando llegue ese momento de madurez, entonces hay un camino a la felicidad. Bienaventurados seréis si lo hiciereis ustedes. Sirve y ama a los demás, porque Dios nos ha llamado a este cuerpo que, unido por sus coyunturas, va creciendo y edificándose en amor. ¿Ok? ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Y gracias, Señor, porque Pablo se dio a la tarea de definir, Señor, lo que somos el día de hoy. Y, Señor, nos hace sentido. Somos tu cuerpo, Señor. Y cada día que pasa, Señor, tú estás formando y transformándonos, Señor, y cambiándonos, porque tú quieres que cada día nos parezcamos más a ti, Señor Jesús. Podamos amar y servir como tú lo has hecho, Señor.
Y Señor, yo te ruego por cada miembro en esta parte del cuerpo que es la iglesia, Señor. Haz tú la obra en cada uno de nosotros. Señor, a los que necesitan ser llevados a la madurez, Señor, llévanos a la madurez. No queremos ser niños fluctuantes yendo y viniendo a través de doctrinas falsas. Queremos seguir la verdad en amor. Te pido por aquellos miembros que están rotos, Señor, que a través de la enseñanza tú vayas reparando, remendando, equipando, fortaleciendo y llevando también a la madurez. Señor, te pido por aquellos miembros que no han identificado cuál es ese don que tú les has dado, Señor. Aquellos que aún no han experimentado el gozo, Señor, de servirte y de servir a los hermanos. Haz tú la obra entre nosotros. Señor, ayúdanos a identificar de qué manera podemos ser de ayuda mutua a otros miembros de este mismo cuerpo, Señor. Y que podamos crecer y crecer en tu amor y madurar, Señor. Y ser esa iglesia que, como dice tu palabra, Señor, puede anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Ser esa iglesia que tú has llamado ser luz del mundo, Señor, de tal manera que vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Señor. Que seamos esa sal de la tierra, Señor, que podamos llevar a otros, Señor, a la saciedad que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, por cada servidor dentro de esta iglesia que nos sirve con amor, Señor, que nos sirven domingo a domingo, Señor, por el pastor, Señor, Josué, por su esposa, por los que están discipulando, Señor. Gracias, Señor, porque son una bendición para nosotros, Señor. Sigue usándoles, Señor, y sigue usándoles de tal manera que lleguemos a esa madurez, Señor. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.